Grabar esta sesión. Y ahora sí, bueno, otra vez les doy la bienvenida a todos, a todas, a este curso sobre María Zambrano, que será impartido por el doctor Cuicláhuac Moreno, del que haré una breve presentación. Cuicláhuac Moreno es doctor en filosofía por la UNAM, donde ha impartido cursos y seminarios sobre estética, epistemología, crítica, historiografía del arte, retratística, para la Facultad de Filosofía y Letras, el programa de posgrado en Filosofía de la Ciencia y el posgrado en Historia del Arte. Ha realizado estancias de investigación en Université París 8, Saint-Denis, Francia y en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ha publicado artículos en libros colectivos y revistas especializadas sobre Foucault, Heidegger, estética y el retrato de las sexualidades periféricas. Y ha impartido conferencias sobre arte, subjetividad, psicoanálisis y filosofía francesa contemporánea en diversas universidades nacionales y otras instituciones. Desde 2012 forma parte del colectivo Arte más Ciencia y desde 2013 del Seminario sobre Filosofía y Psicoanálisis y de Construcción. Pues agradecemos mucho al doctor Cuicláhuac que nos acompaña nuevamente después del curso muy intenso e importante de Heidegger que nos brindó el mes pasado, apenas también el martes que acabamos, y ahora sobre María Zambrano. Muchas gracias, doctor Cuicláhuac, y bienvenidos todas y todos. Hola Mario, hola, ¿qué tal a todos, a todas quienes andan por acá? Me da gusto verles de nuevo, ¿no? Y bueno, quiero comentar un par de cosas que espero que no sean solo del orden de lo anecdótico. María Zambrano es una filósofa a la que le tengo mucho cariño. Mi primera tesis, la de licenciatura, la hice sobre ella, sobre la nada y el eclipse de lo divino, justo en este libro, en El hombre y lo divino, que es el que vamos a revisar en específico en estas sesiones. Pero tengo que decir también que, híjole, he estado distante de ella por casi 10 años. En la maestría le dediqué un tiempo. La mitad de la tesis de maestría era también sobre la literatura en el pensamiento de María Zambrano, pero después de la otra mitad era sobre Deleuze y también la literatura, que eran los temas que me interesaban mucho en ese entonces, hace 10 años aproximadamente, y desde entonces no he regresado a ella. O sea que también por eso les quiero agradecer, ¿no? Porque finalmente es un viejo amor, uno de mis primeros amores en filosofía, y creo que a pesar de que me encuentre un poco a la distancia de ella en estos tiempos, pues también es importante regresar a estos lugares y ver qué es lo que nos puede, qué es lo que me puede permitir traer a mí y qué es lo que les puede traer a ustedes, ¿no? Es una pensadora y es una filósofa, pues, con un extenso trabajo publicado. Lo cierto es que su trabajo está muy disperso, porque de hecho ella misma y su vida fue, bueno, su vida fue muy errática. Estuvo moviéndose de un lugar a otro. Ella nace en Málaga en 1904. Es hija de Blas Zambrano, que es un filósofo también, y él era amigo de Machado, de Antonio Machado. Entonces, Antonio Machado la conoce desde que es una niña pequeña, y digamos que el entorno familiar en el que crece es pues muy rico en su ambiente cultural, por decirlo de alguna forma. Hay muchas figuras cercanas a Blas Zambrano que están como pues por ahí, ¿no? También conoce después a Unamuno también, que la conoce desde no tan joven, pero sí la llega a conocer. Y a ver, nace en 1904 y después se mudan a Madrid y ella se forma ahí en filosofía. Desde muy temprano, desde los 15 años, conoce, bueno, además de que era hija de un filósofo, conoce por su primo a Nietzsche
y desde entonces empieza una relación muy, muy estrecha con el pensamiento filosófico. Se enamora de su primo, de hecho, y pues la familia tiene que intervenir y a él lo mandan ya no me acuerdo a dónde lo mandan, pero lo sacan del país, ¿no? Como para evitar pues el escándalo. Es una familia que, de hecho, su papá era, era miembro activo de movimientos socialistas obreros. Y pues, pero finalmente cuando Zambrano ya se instala en la universidad, es alumna de Javier Zubiri, es también alumna de Ortega y Gasset, es alumna también de otros pensadores importantes de ese momento. Y Ortega y Gasset la tenía como una de sus alumnas predilectas. De hecho, él consideraba que Zambrano era quizá la más brillante de todos sus alumnos. Pero lo cierto es que hacia los años 30, Zambrano es motivada por Ortega para fundar un movimiento que se llama Frente Español, que hasta cierto punto tiene vínculos con el pensamiento nacionalista y ya como con tintes claramente fascistas. O sea, es Ortega y Gasset el que está detrás de ella en estos acontecimientos, en la fundación de este movimiento, pero ella misma decide disolverlo como fundadora también, ¿no? Porque casi en lo inmediato de su creación, ella pues no se encontraba nada a gusto con estas ideas de Ortega como tan de derecha, ¿no? Y que por otro lado que estaban pues en oposición a lo que va a pasar justo en estos años, ¿no? Que vendrán a ser propiamente los movimientos vinculados a la Guerra Civil Española, justo por la cual en el año 38 es que ella se va a desplazar hacia México, ¿no? Pero primero va a pasar por Cuba. Para esto ya se casó con un hombre 7 años menor que ella, pero es un diplomático. Y como diplomático, pues esto le ayuda un poco porque ya las tenían a ella y a su hermana Araceli, que es una figura importantísima en su vida. Es la persona con la que va a compartir prácticamente pues todo el trayecto de su vida, porque por ejemplo se casa en el 36 con Alfonso Rodríguez, si no me equivoco, creo que se llama así el marido, y se van a Chile, justo están como pues cercanos a movimientos o pensadores críticos de lo que en España se está consolidando, pues como lo que vendrá a ser pues justo toda la parte de derechista, ¿no? Entonces, a su hermana está casada también con un luchador social, ¿no? O sea, que ya está muy identificado también como con las actividades antifascistas en España y las tienen en la mira, ¿no? Y por otro lado, tratan de instalarla justo con el exilio español que empieza a ocurrir en el año 38. Muchos de ellos se vienen al Colegio de México, ¿no? Que es la Casa de México, más bien, perdón, que es, si no me equivoco, es esta institución que ahora está vinculada con el Centro Cultural de España y que entonces fueron quienes acogieron a los intelectuales, pero también los que los vincularon con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la cual justo pudieron insertar a filósofos importantes como José Gauss, etcétera, que fueron los que estuvieron ahí. Lo cierto es que cuando María Zambrano llega, esto no se comenta mucho, pero lo que se cree es que el mismo Gauss fue el que no la quiso recibir en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que se dice es que era porque la intimidaba, lo intimidaba intelectualmente. Así que la mandan a Morelia en el 39, y está dando está dando cerca de 6 clases en Morelia, y pues realmente no se siente muy cómoda, porque da un par de conferencias por aquí y por allá. Están básicamente huyendo del fascismo en España, ella y su marido. Su hermana se va para París con su marido también. Y bueno, todo el año 39 que están
básicamente aquí, pues Zambrano se siente excluida del ambiente intelectual en México, porque de alguna forma sí la mandaron como que pues a una provincia, ¿no? Y ella está muy acostumbrada a una vida intelectual muy agitada. Antes de llegar a México pasaron a La Habana, donde también dio una conferencia y conoce a José Lezama Lima, ¿no? Que es este poeta tan importante en estos territorios, ¿no? Fundador, bueno, es de quien se habla justo como de toda esta tradición sobre el barroco y de hecho sobre el neobarroco latinoamericano también, ¿no? Entonces hace muy buenas migas. Zambrano ya se había, no recuerdo si se alcanzó a doctorar o no, yo creo que sí, pero su tesis era sobre Spinoza, ¿no? Sobre la salvación del individuo en Spinoza. Ha hecho un recorrido intelectual importante durante toda esta trayectoria, ¿no? Ha conocido a Hegel, ha conocido a Nietzsche, ha estudiado a Heidegger, ha estudiado claramente Spinoza y Agustín, a Platón, claro está, ¿no? Es uno de los autores por los que no se puede pasar en filosofía sin Sí. atravesarlo. Y en España ya había publicado algunos artículos, ¿no? De hecho, su tesis doctoral es esta sobre la salvación del individuo en Spinoza, pero si no me equivoco se publica después, porque la había dejado creo que incompleta. Por eso no estoy seguro y no me acuerdo ya si sí se pudo doctorar cuando estuvo estudiando o no, porque había como que todos estos movimientos un poco, eh, pues, bulliciosos en España. Pero finalmente, hacia el año 40 se va a Cuba, ¿no? Y va a estar ahí eh, básicamente hasta el 45, impartiendo cursos. Se siente realmente muy, muy feliz en la vida en La Habana, ¿no? Porque hay una vida intelectual también muy, muy rica. Y después se va a separar de su marido, ¿no? Hasta donde yo sé, pero a lo mejor les digo que la tengo un poquito en polvo, así que a lo mejor de repente se me van algunos datos, o a lo mejor hay imprecisión, pero trato de recordarlos como con la mayor precisión que puedo, ¿no? Si no me equivoco, se va ella a La Habana y el marido se queda en México. O sea que realmente no tenían como mucha proximidad y hacia el año 45, si no me equivoco, su hermana lo pasa muy mal porque está en Francia durante la ocupación alemana, al marido lo están persiguiendo mucho, eso le genera pues realmente muchos episodios de ansiedad y crisis graves de conflictos emocionales, ¿no? Y se va a reencontrar en el 47 con su hermana en París y también ahí se reencuentra con su marido y básicamente no pueden estar juntos, ¿no? Ya Zambrano y el marido, con quien por otro lado tampoco ha estado mucho tiempo, ¿no? Porque les recuerdo que si yo no me equivoco, él se queda en México y ella se queda en Cuba, ¿no? Y después de eso, el resto de la vida de Araceli, que es su hermana, la van a pasar juntas. Se van para Roma y en el 64 de Roma las corren porque tenían un departamento lleno de gatos. Tenían 13 gatos y pues realmente el, era también como que incómoda su figura ahí porque también siempre están rodeadas del ambiente intelectual de las ciudades en las que están pasando, ¿no? De hecho, en el 47, cuando están en París, ella conoce a Artaud, ¿no? Conoce a Simone de Beauvoir y conoce a Sartre, con quienes no congenian en lo absoluto, no se lleva nada bien. Conoce a Cioran y con Cioran tiene una muy buena relación. De hecho, se admiraban mucho. También conoce a Camus y a Camus después, en los años 50, como por el 52, le va a dar los manuscritos del hombre y lo divino. No están completos todos los textos que lo componen, pero Camus lo leyó antes de que se publique en su primera edición en México en 1955. En México había escrito también otro libro muy importante que es Filosofía y Poesía, que es uno de los libros como capitales de sus primeras obras. Y en España, digo, en Cuba es donde básicamente empieza a escribir los textos que van a conformar
El hombre y lo divino después, pero ya había hecho también en este periodo otros libros como La agonía de Europa, y es básicamente un texto en el cual ella habla de la crisis del humanismo, la crisis como del pensamiento filosófico y la crisis del pensamiento pues que tendría todo este arraigo en la filosofía griega y que se desplegaría después en el cristianismo. Lo vamos a verlo, eso yo creo que con más detenimiento a lo largo de las sesiones. Es una autora que tiene una relación extraña con el cristianismo, porque ella se reconoce como una pensadora cristiana y de hecho pasa muchas veces como por estos tópicos, ¿no? Cuando digo cristiana, obviamente no me refiero a las vías protestantes, ¿no? O sea, me refiero al cristianismo en el pensamiento occidental, ¿no? O sea, como la tradición judeocristiana, a eso me refiero, ¿no? Pero no por ello llega a manifestar, por ejemplo, una buena relación con las instituciones eclesiásticas, ¿no? Realmente llega a ser muy crítica en algunos momentos y bueno, después de que las corren de Roma a ella y a su hermana, que ya están juntas desde el 47, eh, en, publica El hombre y lo divino en el 55, escribe también antes del 55 más bien, es que lo publica, pero en Cuba ya había escrito también un texto inspirado en Agustín que se llama La Confesión, y después le cambia el título a La Confesión Género Literario, que es un texto muy hermoso, se los recomiendo mucho. Aquí está, voy a estarles haciendo un poquito de promoción a algunos de sus libros. Esta edición de Ciruela pues está realmente muy, muy bella, y ahí aborda que quizá con Agustín nace la novela, ¿no? Este es el otro que les decía, este es el que publica en el 39 en México, que es Filosofía y Poesía, y que lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, que es también donde va a publicar El hombre y lo divino después. Y después también escribe a la par de La Confesión Género Literario. A veces, de hecho, al mismo tiempo que escribe Filosofía y Poesía, escribe otro que se llama Pensamiento y Poesía en la vida española, si no me equivoco. A lo mejor le cambié el nombre, pero esa es la idea. En uno aborda, en Filosofía y Poesía aborda el, la tensa relación que sostienen filosofía y poesía desde el pensamiento griego, en específico, cómo es que Platón pues corre a los poetas, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Pero también habla de la mística de San Juan, de la Cruz, otra de las figuras que le es muy querida para su pensamiento, y también de Santa Teresa, pero un poco más en San Juan. Ella está mucho más cercana al pensamiento sanjuanista que al pensamiento teresiano, como que le gusta un poco como más la teología dura, que yo creo que ve en Santa Teresa un poco más como una dimensión más afectiva o más atravesada por las pasiones. Y bueno, pero de todas formas habla ahí en Filosofía y Poesía de cómo es que la pregunta por la realidad que aparece en la filosofía, en la poesía ya había aparecido justo como una especie de encuentro, y que por otro lado han sido en la tradición occidental filosofía y poesía algo así como los dos ejes a partir de los cuales se han sostenido pues el, los fundamentos y la construcción del sentido de lo real, ¿no? O sea, habría para Zambrano justo estas dos grandes tradiciones que implican aproximaciones muy distintas a lo real, pero que comparten por lo menos este campo disputado, ¿no? Y la poesía, la literatura, han estado, de hecho, muy cerca siempre de sus preocupaciones. Por eso yo creo que si hay algo que caracteriza el pensamiento filosófico de María Zambrano, es que tiene un trabajo escritural realmente del orden de lo preciosista. O sea, escribe con una belleza y con un trabajo de construcción
que realmente es admirable. Yo creo que en castellano encontramos muy pocas figuras en la filosofía que tengan una dimensión de cuidado tan preciso de lo escritural, pero que al mismo tiempo tenga un conocimiento tan vasto de la literatura, ¿no? Principalmente porque se vincula siempre con poetas. Los poetas suelen ser como que sus amigos más cercanos siempre. Cuando estuvo en México, de hecho, se volvió amiga de Alfonso Reyes, y Octavio Paz estuvo, de hecho, en una de sus conferencias. De hecho, Octavio Paz en algunos momentos más adelante les va a dar cobijo a ella y a su hermana cuando llegan a pasar por México. Y de hecho, pues tenían una relación más o menos buena, aunque ya no me acuerdo en qué momento le tocó a Octavio Paz hacer una edición de alguno de los textos, y había un texto de Zambrano ahí, y Octavio Paz le dice que por favor respete las reglas sintácticas, porque a veces María Zambrano no lo hace, ¿no? Y ella básicamente le dice que el texto se va a quedar así como se tiene que quedar, y pues bueno, ¿no? Que se aguante. Entonces, es una mujer realmente muy, no sé, yo creo que muy singular, porque viene de una época en las cuales justo el pensamiento filosófico estaba muy restringido para las mujeres, ¿no? O sea, con ello quiero decir que se destaca en ello, en que a pesar de la represión, digo represión en el sentido de que pues no había como las posibilidades o no había como estas y estos usos o costumbres de que a las mujeres se les diera una educación como universitaria profunda, pues ella insiste en ello, y yo creo que eso le pudo haber significado muchas veces estos momentos de exclusión, ¿no? Como el que generó el movimiento del exilio español en México, ¿no? O sea, si la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en específico se nutre de los pensadores del exilio, y ahí pudo haber estado también Zambrano, pero pues finalmente ellos mismos fueron los que no quisieron que estuviera Zambrano ahí, ¿no? Entonces, no, a pesar de su estancia en Morelia, eh, ella no tiene como que una relación tan buena con la intelectualidad mexicana, pero sí con los poetas, ¿no? Y bueno, tiene otro texto hacia finales de los años 40 y principios de los 50, que es este libro que se llama Persona y Democracia. Y este básicamente es un análisis hasta cierto punto de las condiciones eh, políticas que subyacen al pensamiento occidental, pero ella lo piensa también en términos de tragedia, ¿no? Y también llega a tener un texto que se llama La tumba de Antígona, que es una especie de versión novelada de Antígona, pero en la cual cambia la historia e involucra principalmente aspectos biográficos y sobre todo de la biografía de su hermana, ¿no? Entonces, tiene varios, de hecho también tiene una autobiografía que se llama Delirio y Destino, en la cual habla justo de estos procesos erráticos, después que ya está instalada en Francia, después de que se va y después se va hacia Ginebra, después de que la corren con sus 13 gatos y su hermana de Roma, tiene la construcción de algunos textos que van a ser como los más característicos de su pensamiento maduro, hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Claros de Bosque, ¿no? En el cual tiene como pequeños párrafos de prosa en los que explora ciertas temáticas, pero no es un pensamiento que sea como tan deudor de cierta escritura ilustrada, ¿no? En el sentido de que voy a abordar esta temática, o y mucho menos de las cuestiones academicistas. Realmente lo que vemos es que nunca ha estado por entero en las academias, o nunca ha estado muy cómoda, y parte de ello también significa que su trabajo sea hasta cierto punto, pues, muy
Pues realmente muy raro. O sea, no es una escritura filosófica que encontremos comúnmente por aquí o por allá, y cada vez menos, ¿no? O sea, evidentemente no está instalada en estas posiciones contemporáneas de escribir papers como si fueran máquinas de tortillas, ¿no? Y por otro lado, a veces publica en México, a veces publica en Argentina, a veces publica en Cuba, a veces publica en Italia. O sea, realmente tiene una obra literaria, más bien filosófica, muy dispersa. O sea, por eso hace 14, 15 años que yo estaba estudiando justo Zambrano en estos territorios, a veces era muy difícil encontrar algunas de sus ediciones. Ahora ya hay algunas más, pero de todas formas, eh, es muy raro ver, por ejemplo, las primeras ediciones, salvo de los que están en el fondo, que sí se han vuelto como muy clásicos. Las otras realmente eran muy raras de ver, ¿no? A veces creo que de hecho antes solamente había un ejemplar en uno u otro instituto de la UNAM, y uno tendría que estar ahí pues persiguiendo los libros y esperando que no los estuvieran, algunos de ellos, como este de Claros de Bosque, eh, era muy raro de ver realmente. Y de hecho creo que en algunos lados solamente tenían copias en las mismas bibliotecas, ¿no? Copias fotostáticas. Y el título es muy interesante porque son como exploraciones de escritura filosófica que ya vieron que tiene como este matiz muy poético, pero al mismo tiempo eh, son también imágenes. O sea, es una suerte de narrativa donde el pensamiento filosófico y el pensamiento poético acontecen a la par. Eso hasta cierto punto me parece que tiene mucho de influencia de Heidegger, que es un pensador que se vuelve más fundamental para ella justo como de los años 60 en adelante, porque todavía en los años 50 lo vinculaba con el existencialismo. A Heidegger, de hecho, ¿se acuerdan que lo vimos justo hace 4 sesiones en el otro curso, ¿no? O sea, Heidegger tiene que escribir la carta sobre el humanismo para deslindarse del existencialismo, porque lo seguían y a la fecha lo siguen vinculando con el existencialismo, ¿no? Algo que él justo no querría, ¿no? Pero ya Zambrano conoce después otros textos, otras traducciones u otras conferencias de Heidegger, y le empieza a hacer como más cercano. Nietzsche también es uno de los autores que le son como muy importantes, ¿no? A pesar de que no coincide con Nietzsche en muchas de las críticas radicales que hace Nietzsche a la cultura occidental. Y bueno, también prepara otros textos que van a ser como que sus últimos libros, que son Los Bienaventurados y Los Sueños y el Tiempo. Este de Los Sueños y el Tiempo los publicaba Ciruela antes de que desapareciera. Eran textos realmente muy, muy bellos en su hechura. Los Sueños y el Tiempo iba a ser paralelo a otro que escribe también en los años 60, que es El Sueño Creador. Pero los sueños y el tiempo es una analítica fenomenológica de los sueños, pero la verdad es que son textos realmente eh, muy complicados. O sea, porque al mismo tiempo hay una relación con la fenomenología husserliana y heideggeriana, pero al mismo tiempo hay otros intereses por tratar de mostrar cuáles serían hasta cierto punto las condiciones ontológicas de los procesos del soñar, pero no explicados como para su sentido en la vigilia, sino que estarían como tratando de fundamentar el modo propio de la temporalidad en el sueño. Entonces, en el sueño creador, lo que había hecho Zambrano era revisar principalmente cuestiones de literatura, ¿no? Habría revisado a Kafka, había revisado a Proust, había revisado a Cervantes, había revisado a otros autores, y casi siempre que hace sus libros sobre literatura, también como en La Confesión, trata de mostrar hasta cierto punto eh, cómo es que estos autores fundamentan algo así como una especie de escritura confesional, pero que no es por entero ni mera ficción, ni tampoco la confesión en el sentido litúrgico, ni en el sentido como de una práctica
vinculada con la religión, sino más bien como la exploración y la constitución de la interioridad, ¿no? Que es algo que para ella va a ser como muy, muy fundamental. Y pues en años recientes, desde yo creo que como desde los años 90, ella regresa a España después de que sale desde el 38 hasta el 84, ¿no? Su hermana Araceli murió en el 72, ¿no? Justo cuando estaban en la pista. Y no lo pasa muy bien económicamente, pero después la cogen un matrimonio, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente pues son como sus mecenas, ¿no? Y eso le ayuda un poquito hasta que regresa a España y de hecho recibe también el premio, no me acuerdo si es el premio Cervantes, creo que sí, y empieza ya a darse propiamente un reconocimiento más trabajado. En España, no me puse como a repasar en entero cómo es que se cuajó todo esto, pero hagan de cuenta que ella llega a España y tiene como dos recepciones, ¿no? Una que está vinculada con personas muy vinculadas con el Opus Dei, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo está la cosa. Y por el otro lado, hay otros autores que justo no quieren que su pensamiento sea ahora sí que secuestrado o captado por una institución que consideran como, pues por lo menos controvertida, ¿no? Y son justo estos otros autores como Jesús Moreno Sanz, como Chantal Maillard, ¿no? Que son quienes tratan de hacer que el pensamiento de Zambrano no se convierta prácticamente en una especie de dogmática filosófica de corte cristiano. Y es paradójico porque yo creo que ya para estos años Zambrano cada vez más habla en un tono en el cual yo creo que es manifiesta su condición y su aceptación de un pensamiento como ya más, no sé, creyente podría decir, pero creo que no es una palabra que alcance a señalar con suficiencia lo que está tratando de pensar ahí. Pero bueno, es una Zambrano ya finalmente mucho menos crítica de la religión de lo que pudo haber sido en otros momentos, ¿no? Cuando era mucho más joven, aunque insisto en que nunca ha estado por entero separada del cristianismo, sobre todo porque su acercamiento al cristianismo tiene que ver con textos y con autores, mucho más que propiamente con una práctica en una iglesia en específico, ¿no? O sea, por eso señalaba que Agustín, San Juan de la Cruz, son como figuras importantísimas para ella. Y de hecho su lectura de Spinoza también es bastante, pues, teísta, ¿cómo decirlo? Como ontoteológica, para decirlo con Heidegger, ¿no? Entonces, es una pensadora interesante y complicada también, ¿no? Finalmente, ya en los años 90, ella fallece en el 91, si no me equivoco, empieza ya ahora sí que una deriva de sus estudios en las academias, ¿no? En México hay como una primera oleada de sus estudiosas. En México casi la han estudiado principalmente mujeres. Y también les quiero recomendar esos libros porque finalmente son los libros de las profesoras con las que yo estudié y conocí a Zambrano. Y finalmente también para mí son, eh, mm, pues son instituciones en lo que implica su pensar, ¿no? Les recomiendo, estos se pueden conseguir más o menos con cierta facilidad. Les recomiendo los de Greta Rivara Camaji. Ella tiene este, este libro, que es su tesis doctoral, si no me equivoco, que se llama La razón en la sombra. No, La tiniebla de la razón, perdón. La filosofía de María Zambrano tiene esta compilación que se llama Vocación por la sombra, la razón confesada de María Zambrano, donde vienen artículos principalmente de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, pero también de otros lugares. Y finalmente también tiene este último texto de hace 2 años, casi 3, que se llama Senderos de la Filosofía de María Zambrano,
o cómo se hace filosofía al pensar, ¿no? Y también les recomiendo este otro de Julieta Lizaola, que también es una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y que se llama Lo Sagrado en el Pensamiento de María Zambrano, editado por Ediciones Coyoacán, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque finalmente lo que van a decir ellas en estas como lecturas, y yo creo que es importante mencionar que ya empieza a haber una sistematización propiamente del pensamiento filosófico de Zambrano, y lo que van a decir es que es una hermenéutica de lo sagrado, ¿no? Que lo que encontramos en María Zambrano es básicamente una filosofía en la cual hay también una ontología en un sentido estricto, y esta ontología tiene por lo menos dos ejes. Uno que sería justo esta hermenéutica de lo sagrado, que aparecería en el hombre y lo divino, pero que estaría como resonando en sus otros textos, como en los Bienaventurados o también en Claros de Bosque. Pero también existe esta otra lectura que viene principalmente de España, ¿no? De que hay en Zambrano una razón poética como proyecto filosófico y como aportación filosófica, en la cual en una cercanía principalmente a Heidegger y a Nietzsche, eh, yo creo que mucho más a Heidegger que a Nietzsche, pero pues eso es parte de lo que se ha discutido, se ha pensado en su recepción. eh, Encontraríamos un pensamiento que no puede renunciar a las dos cosas, ¿no? Ni a la inquietud y al método filosófico, que finalmente la filosofía para Zambrano, para Heidegger también, y de alguna manera también para Nietzsche, es un autoposicionarse constantemente en el abismo, ¿no? O sea, esto que implica pensar, implica desfondar o tratar de llegar a las realidades últimas. Y eso es algo que por entero no puede hacer tampoco que no puede hacer bien o completamente la poesía, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver ahora que entremos a estos textos, lo que va a decir Zambrano, ¿no? Dice ya desde filosofía y poesía que filosófico es el preguntar, pero poético es el hallazgo, ¿no? O sea, la poesía finalmente sí tiene, pues, algo así como una realidad dada, que no, y por otro lado, la poesía no tiene la necesidad de cuestionar todo, como lo tiene la filosofía. Entonces, en Zambrano vamos a encontrar una filosofía que quiere ser justo una razón que pueda dar cuentas de la realidad, ¿no? Que pueda dar cuentas del sentir del hombre y del modo de ser, de la relación que el hombre tiene con los dioses, pero porque de alguna forma para Zambrano esto es fundamental. O sea, que haya dioses no solamente implica pues toda una emergencia de sentido o una configuración de cosmovisiones. Que haya dioses para Zambrano significa que el hombre es este animal que no puede estar sin lo divino, ¿no? Y que de hecho lo divino sería algo así como eh, parte de su fundamento. O sea, no necesariamente porque el hombre sea creado por los dioses, ni que los dioses sean creados por el hombre, sino que estas dos esferas aparentemente pues, separadas, en realidad formarían parte de una misma estructura. Entonces, para Zambrano, el que haya dioses habla principalmente de la condición humana, y que desaparezcan los dioses también va a implicar un momento en el cual lo humano se abisma, y en ese sentido también entra en crisis, y en esa crisis puede que incluso llegue a una agonía o a un agonizar, ¿no? Que es justo lo que va a pensar principalmente en la agonía de Europa, pero de alguna forma también lo va a extender a lo largo de sus otros textos, ¿no? Entonces, pues bien, la versión que tenemos del hombre y lo divino es la que se reedita en el 72, ¿no? En el 72, sí es en el 72 o 73, veo. Luego me falla la memoria.
Es en el 73, la segunda edición, pero ya viene aumentada, ¿no? Zambrano va a incluir un par de textos más sobre los dioses griegos y va a incluir un texto sobre Job, ¿no? Que de alguna forma lo va a incluir o la va a resituar en la tradición del pensamiento cristiano. Y eso también lo vamos a ver por acá. Va a ser con el que vamos a cerrar la última sesión. Y bueno, yo no quise que viéramos otros textos, que quería que nos centráramos en el hombre y lo divino, porque no quería revisarlo de manera tan superficial, ¿no? Les he comentado que es una autora que escribe de una manera impresionante, pero también eh, escribe con pensamientos realmente eh, calculados, pensados, detenidos, ¿no? O sea, eh, no es simplemente alguien que escriba bonito, pero y ya, ¿no? Sino que finalmente por eso para ella es tan importante la articulación de los argumentos filosóficos, de los conceptos y de los problemas que que va a abordar ella, pero al mismo tiempo no puede dejar de lado el cómo es que estos van a aparecer en su trabajo escritural, ¿no? O sea, no es una pensadora que piense que escribir sea simplemente la transcripción de ideas, ¿no? Y de hecho es una crítica feroz del pensamiento como académico empobrecido o cómo decirlo de otra forma, eh, pues desvinculado de su relación con las potencias de la palabra, ¿no? Es una gran pensadora respecto de lo que implica también la escritura misma, pero también lo que implica la palabra. Por eso yo decía que si hay filósofos que le son cercanos, al menos al tipo de método que tiene, a mi parecer, el que le queda más de cerca podría ser Heidegger, pero aquí quiero aclarar un par de cosas también, ¿no? En Pensamiento y Poesía en la Vida Española, Zambrano dice un par de cosas fundamentales que va a explorar también en otros textos, ¿no? Y lo que dice es que en castellano no hemos tenido lo que ha pasado, por ejemplo, con las tradiciones alemanas o francesas, ¿no? O inglesas también, en las cuales casi en cada una de ellas hay un tipo de metodología específica de cómo se llevaron a cabo la gestación y la ejecución de los ideales ilustrados. Y dice que en España, pues realmente no hubo una ilustración que fuera acompañada por estos movimientos intelectuales y que desde el Quijote en el siglo XVII en adelante, los pensadores que marcaron a España fueron los escritores. O sea que si no hubo filósofos en España como de una envergadura, pues no sé, al nivel que los hay en Inglaterra o que los hay en Francia o que los hay en el pensamiento alemán, lo que nos dice es que donde se pudo pensar en castellano fue en la novela y en la literatura misma. O sea que la tradición del pensamiento español estaría consolidada principalmente por sus autores como escritores, ¿no? En algún sentido, sus novelistas, ¿no? Pero no necesariamente en ese sentido eh, como un mero quehacer burgués de ficcionalizar o algo así, sino que de hecho en la España de Galdós, de hecho tiene un texto que se llama así, lo que encontraríamos serían las raíces de otra forma de pensar, que está mucho más atravesada por las entrañas, por el dolor, por la vida, pues pensada un poco más de cerca del sufrimiento que implican pues las opresiones políticas, las desigualdades, las guerras o incluso los diferentes sistemas de anulación de la libertad, que propiamente todo eso volcado en una filosofía y que de hecho hasta
finales del siglo XIX, ¿no? Ya que empiezan a aparecer como figuras más importantes para el pensamiento, ¿no? Ahora sí que ya como la gestación del pensamiento de Unamuno, de Machado, etcétera, es que se va a ver que en esta tradición justo la filosofía y la poesía o el pensamiento y la literatura se tienen que dar a la par. Por eso decía que para ella, eh, si bien se alimenta de las tradiciones alemanas en particular, y clásicas y cristianas, con los franceses como que realmente no tiene mucho clic, no sé, es una cosa que podemos pensar después si quieren, pero sí va a encontrar en el pensamiento español, en específico en la poesía y en la literatura, pues ahora sí que las raíces de su propio pensar. O sea, no va a decir que solamente en ella acaece esta cuestión sobre la razón poética, sino que de hecho es algo que ya ha acontecido en el mismo Cervantes, en Galdós, en Machado, en Unamuno también, ¿no? No sé si lo pensaría también de Ortega, porque a pesar de que Ortega haya estado como tan cerca de los poderes políticos, ella le tiene de todas formas respeto y le tiene una gran admiración y pues no por nada era pues su alumna predilecta, ¿no? Realmente Ortega se lleva una decepción con Zambrano pues, por todas las filiaciones que tiene el pensamiento de Zambrano con las izquierdas políticas de su tiempo. Entonces, hay mucho por pensar por ahí. Y por otro lado, creo que fueron en los años 30 y 40 donde Zambrano empezó a desvincularse de las izquierdas efectivas o de los pensamientos, del pensamiento político como más orientado por posiciones ideológicas. Yo creo que quizá Persona y Democracia sea como pues su última reflexión detenida en cuestiones políticas, pero eso no quiere decir que ya no piense lo político, sino que de alguna otra forma lo lleva a su mismo ejercicio filosófico, o sea, a una política hecha y orientada hacia la palabra. O sea, la palabra para ella se vuelve en un espacio en el cual pues puede ejercer esta posibilidad de discursar, pero al mismo tiempo de proponer una filosofía distinta, ¿no? Una filosofía que de hecho no esté descarnada y que no esté en una guerra contra las pasiones y que pueda hasta cierto punto darle un alivio a un alma pues escindida entre pasión y razón, ¿no? Y que para ella, por eso es como fundamental, pues tratar de construir este pensamiento híbrido, que sería propiamente la razón poética. Yo creo que con eso termino un poquito como una semblanza general de su pensamiento y me oriento hacia el hombre y lo divino, pero no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Porque me interesa leer un par de citas. Iba a decir que justo eh, ya sé que hay muchos autores a los cuales uno les tiene como mm, cierta, no sé si decir miedo o temor o hasta incluso puede ser fastidio también, ¿no? O sea, sabes que va a ser un dolor de cabeza tratar de entrar en esos textos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Heidegger de Ser y Tiempo, o pienso, por ejemplo, en los textos de Husserl, o incluso en Derrida o en Deleuze o quien quiera, o no lo sé, por lo menos pienso en esos cuatro autores y uno sabe que va a entrar ahí y el dolor de cabeza va a ser algo que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Pero con Zambrano no, y no quiero decir con ello que su pensamiento sea más ligero o que sea un pensamiento menos profundo, para nada. Es un pensamiento realmente muy profundo, pero tiene este trabajo de hechura que yo se los digo de una vez, es algo que no se pueden perder como experiencia.
leer a Zambrano en ese sentido también es algo conmovedor y muy enriquecedor. Vamos a ver el tipo de prosa que tiene, y es porque para ella justo la escritura misma ya es un oficio del pensar, y en la misma escritura es en la cual se puede develar la interioridad de los sujetos que vamos siendo, y justo no como sujetos de conocimiento, sino como eh, pues seres que viven, que sienten y que piensan, más que simplemente analizar, ¿no? Les recomendé que para esta sesión leyéramos la introducción y el primer capítulo, que es el nacimiento de los dioses, pero vamos a ver justo cómo en la mera introducción ya está como dejando en claro qué es lo que está por abordar en este texto, ¿no? Voy a leer los primeros párrafos de una selección de la introducción, ¿no? Dice: hace muy poco tiempo que el hombre cuenta su historia, examina su presente y proyecta su futuro sin contar con los dioses, con Dios, con alguna forma de manifestación de lo divino. Y sin embargo, se ha hecho tan habitual esta actitud que aún para comprender la historia de los tiempos en que había dioses, necesitamos hacernos una cierta violencia, pues la mirada con que contemplamos nuestra vida y nuestra historia se ha extendido sin más a toda vida y a toda historia. Y así solamente tomamos en cuenta el hecho de que en otro tiempo lo divino ha formado parte íntimamente de la vida humana. Más claro está que esta intimidad no puede ser percibida desde la conciencia actual, ¿no? Aceptamos la creencia, dice, el hecho de la creencia, pero se hace difícil revivir la vida en que la creencia no era fórmula cristalizada, sino viviente hálito que en múltiples formas indefinibles, incaptables ante la razón, levantaban la vida humana, la incendiaba o la adormía, llevándola por secretos lugares, engendrando vivencias cuyo eco encontramos en las artes y en la poesía, y cuya réplica tal vez ha dado nacimiento a actividades de la mente tan esenciales como la filosofía y la ciencia misma. Dice: solo los arriesgados novelistas, ¿no?, entre comillas, o los ambiguos pensadores se han adentrado, imaginándola desde su perspectiva particular, en aquella vida vivida bajo la luz y la sombra de los dioses ya idos, y en cuanto a nuestro Dios, se le deja estar, se le tolera, ¿no? O sea, lo primero que señala es: hemos perdido incluso la cercanía con esta realidad en la cual los dioses y Dios no eran algo que se dejaba estar como justo en una especie de margen, ¿no? Sino que de hecho tenemos que hacernos una violencia profunda para poder imaginarnos lo que implicaba una vida en la piedad, ¿no? De hecho, va a ser también en este texto una especie de analítica de la piedad, pero sobre todo va a formular una especie de teoría de cómo es que lo divino aparece y se configura, ¿no? Y de hecho hay algo así como diferentes procesos de lo sagrado. Para esto quiero señalar que, por ejemplo, para los años 50 ya circula un libro que es fundamental en la fenomenología de la religión, que es este de Rudolf Otto, que se llama Lo Santo. No sé si lo conozcan. Y este texto va a ser como una fuerte influencia tanto en Zambrano como en Mircea Eliade, que va a escribir después justo lo sagrado y lo profano. En ese texto de Rudolf Otto, eh, híjole, ese no lo alcancé a estudiar y me da miedo que a lo mejor ahorita me equivoque en la configuración. Les digo que la tengo muy empolvada y arrumbada, mi pobre María Zambrano. Pero bueno, de ahí más o menos va a retomar Zambrano lo que va a identificar como los procesos de lo sagrado y lo divino, ¿no? Ahorita regreso al texto para tratar de retraer otras ideas más. Y aparte, insisto que su escritura es increíble, ¿no? Pero lo va a pensar en estos términos y me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver con mayor detenimiento para la siguiente sesión. Zambrano piensa lo sagrado como esta estructura de la realidad en la cual no hay propiamente un eje rector.
y donde realmente lo que nos encontramos es una especie de, de realidad indefinida, ¿no? De una especie de realidad pura que atemoriza y que principalmente nos causa terror, porque podemos, pues, de alguna manera percibir su potencia, pero esta potencia se da como amenaza, o sea, se identifica la fuente de lo sagrado y de esta posibilidad de que la realidad emerja, pero esta realidad todavía no se ha transparentado o no se ha configurado. Y lo que nos va a decir es que lo divino es este modo en el cual lo sagrado de la realidad adquiere una figura, y ya con una figura se puede entablar propiamente un diálogo. O sea, ante una figura definida como la divinidad, del tipo de divinidad que sea, ya lo que se puede ver por lo menos es un reclamo, ¿no? O sea, una solicitud de razones, ¿no? De alguna forma, Zambrano sí piensa al hombre en su relación con Dios o con los dioses como esta posibilidad de exigirle que nos dé cuentas de por qué estamos aquí, o en todo caso también de cómo es que se organizarían los diferentes aspectos y espectros de la realidad. Los dioses serían estas organizaciones que permiten que la vida y que los diferentes poderes que la atraviesan o que la constituyen como naturaleza tengan ahora sí que una definición, que tengan un nombre y con el cual se puedan establecer tratos. Estos tratos con los dioses es propiamente la piedad. O sea, la piedad es esta relación en la cual se reconoce que hay una realidad más grande, pero con la cual ya se puede sostener no una paridad, justo nunca una paridad, ¿no? Lo divino siempre es mayor y más potente, pero a través de la piedad el hombre puede oficiar y dirigir sus preguntas o dirigir sus inquietudes o incluso dirigir su subordinación y también su gratitud. O sea, sería como que propiamente una estructura en la cual, como vemos, si estamos en un territorio en el cual lo sagrado todavía no se revela, lo que habría para María Zambrano es principalmente eh, una angustia terrorífica, podríamos decirlo de alguna manera. Y el hecho de que aparezcan los dioses es propiamente la revelación de lo divino. O sea, lo divino sí tiene contorno, figura, tiene incluso nombres, pero lo sagrado no. Lo sagrado sería esto que está detrás de los rostros de Dios, por decirlo de alguna forma. O sea, y con lo cual de hecho ni siquiera se puede establecer un trato propio, porque no hay modo de vehicular el sentir. Entonces, eso formaría parte de su ontología fundamental en este texto. Pero de todas formas, hay cosas que dice todavía en la introducción antes de que señale esto, en este otro primer capítulo, que es el de la aparición de los dioses, ¿no? Ah, lo primero que va a señalar es el lugar que ocupa la historia en esta transformación del modo de vincularnos con la realidad, ¿no? Dice que ya no sabemos ni siquiera cómo era el trato con lo divino, que hemos olvidado en lo que implicaría propiamente la piedad, ¿no? Que al Dios cristiano se le tolera, ¿no? O sea, pero los otros dioses parece que de hecho simplemente ya no están. Y lo que va a decir es que la historia viene a ocupar el nuevo lugar en el cual se define el sentido de lo humano. O sea, a diferencia de otros momentos en los cuales la historia no era relevante, ahora todo tiene que estar atravesado por lo histórico. Y de hecho la historia misma se convierte en una especie de ontodramaturgia, por decirlo de alguna forma. La palabra la robé de Hegel, pero creo que de alguna forma es importante, porque lo que diría es que aquello que está inserto en una suerte de relato en la cual lo humano sería el lugar central.
¿no? Y la historia sería este discurso en específico en el cual, más allá de los relatos, por ejemplo, de orden fundacional de las religiones, y que organizarían toda su vida o toda la vida de las comunidades alrededor del relato que lo conforma, estoy pensando justo en cualquier tipo de texto fundacional, ¿no? La Biblia, qué sé yo, ¿no? El Corán, no lo sé, quizá más bien algunos más antiguos, ¿no? La Ilíada de la Odisea o el Ramayana, estas cosas que nos enseñan en los cursos de literatura en la secundaria y en la prepa, ¿no? Y finalmente en el siglo XIX, justo con el impacto del historicismo, ella va a hablar incluso aquí del lugar central que va a ocupar Hegel en esto, es que lo divino es absorbido por el hombre, ¿no? Y de hecho, el, el, el hombre quiere ocupar el lugar central del relato. Los dioses van a ser despojados o van a ser lanzados a la mitología, ¿no? Como justo también quizá otro formato de narraciones, pero que ahora ya no tienen la vida ni el orden rector que en otros momentos tuvo. Dice, la voy a citar también, ¿no? Dice, y así pasamos de largo, confinándolos en un nombre, ante fenómenos de la más honda significación, considerándolos como un hecho y cuando más, buscando su explicación en las causas que nuestra mente actual estima como las únicas reales, las únicas capaces de producir cambios, ¿no? Causas económicas o específicamente históricas. Dice, pero ¿qué es lo histórico? Tendríamos ante todo que preguntarnos. Y eso es justamente lo que hoy nos preguntamos con más ansia que ninguna otra cuestión. ¿Qué es lo histórico? ¿Qué es lo que a través de la historia se hace y se deshace, se despierta y se aduerme, aparece para desaparecer? Es siempre otro o algo siempre lo mismo bajo todo acontecimiento. Dice, ha sido Hegel quien precisó antes que la pregunta la respuesta, pues descubrió la historia como una vicisitud necesaria e inexorable del espíritu. Dice, y no fue el filósofo racionalista, sino el cristiano anhelante de razones filosóficas, de ver desplegada en su razón su fe inicial, quien le llevó su idea de que el espíritu, de que es el espíritu quien se despliega en la historia. Eh, Quien se manifiesta, se niega y se supera realizándose. El cristiano exigente de toda la realidad, de que toda la realidad viniera a estar justificada por el espíritu creador. Dice, la realidad no podía ser la naturaleza creada y hecha de una vez y para siempre, sino esa otra de la que el hombre es portador, de la que el individuo es la máscara que la expresa y a la par la contiene. Dice, tuvo que concluir así su cristianismo en esta idea tan poco cristiana, tan pagana, de que el individuo es la máscara del logos, ¿no? O sea, de que el individuo sería propiamente como la manifestación más acabada del ser. Y si lo pensamos con Hegel, realmente creo que la lectura que hace Zambrano justo es visionaria, porque no es que esté explicando a Hegel en sus propios términos dialécticos, perdón, sino que está tratando de mostrar que en esta empresa totalmente, no sé, mínimo megalomaníaca por parte de Hegel, de hacer una historia de todos los momentos fundamentales en la historia en los cuales el espíritu se ha revelado como una totalidad y en ese sentido como la verdad más radical de lo real, eh, encontraría un hilo y ese hilo lo desplegaría justo en una primera versión en su fenomenología del espíritu, ¿no? Pero lo que diría ahí es que todas estas comunidades humanas que han existido, todos los pueblos, estarían mostrando a partir de sus grandes filósofos y de sus grandes pensadores, pues como que la versión más acabada del pensamiento de cada época. Pero sería el suyo el que podría encontrar un hilo en toda esta serie de acontecimientos que antes de ello, pues simplemente estarían
pues como desorganizados o no hilvanados. Entonces lo que dice aquí Zambrano es que si Hegel explicaría el despliegue de la cultura a partir de distintas transformaciones de la racionalidad que se ejecutaría como el espíritu, eh, si esto pasó por lo divino en otros momentos, ¿no? Y para Hegel hay tres manifestaciones del espíritu absoluto: arte, religión y filosofía, ¿no? El arte es la primera con los griegos, la religión es la segunda revelación del espíritu absoluto como interioridad, como sentimiento, como pasión, y en ese sentido Hegel es claramente tributario de su tradición cristiana. Pero finalmente Hegel también es un hombre moderno, ¿no? Que quiere encontrar en el Estado la realización más acabada de todo este saber. O sea, y de hecho, eh, sin que se convierta por entero en un pensador secular, porque ¿cuán, cuán secular se puede ser cuando estás hablando de que la historia de la humanidad es la revelación del espíritu? Creo que ahí, a pesar de que haya una cuestión importante sobre secularización, hay también una mistificación de la racionalidad humana y en un sentido una sacralización de la racionalidad humana. Por eso va a decir Zambrano que con Hegel el hombre quiere ocupar el lugar de lo divino. La razón humana vendría a equipararse con esto que quiere absorber por necesidad, por envidia, pero también por deseo, eh, la potencia de lo divino, ¿no? Y que de hecho encontramos en el historicismo hegeliano y en Hegel mismo este intento humano por ocupar el lugar central. Y lo curioso es que en esta lectura retrospectiva que hace Zambrano de Hegel, de alguna forma es como si fuera una lectura consumada, ¿no? O sea, finalmente Hegel sí se vuelve quizá en el pensador más importante del siglo XIX y la historia empieza a ocupar cada vez más un lugar central en el pensamiento filosófico. O sea, esto es muy, muy curioso porque yo creo que estamos también todavía tan ahí que hemos perdido de vista estos momentos en los que la filosofía pensaba al margen de la historia, ¿no? Y eso ni siquiera es algo que sea tan reciente. El mismo Kant no está tan cerca de la historia como lo está Hegel, por ejemplo, ¿no? De hecho, toda la filosofía trascendental de Kant es, eh, es algo que no toma en consideración eh, pues las vicisitudes de lo histórico. O sea, de hecho, pues básicamente es lo que aprendemos un poco en filosofía, ¿no? Que con Herder, que es un alumno de Kant, pero también con Hegel, ¿no? Y con el idealismo alemán, pero principalmente Hegel, es que la historia y la filosofía empiezan a trabajar de una manera como, pues, tan central. Y lo curioso es que finalmente, 2 siglos después de Hegel, parece que realmente no podemos hacer filosofía sin historia. Y por otro lado, sin una filosofía de la historia, en la cual la filosofía, paradójicamente, ocupa el lugar central de lo histórico, ¿no? O sea, eso es de alguna forma parte del núcleo del pensamiento filosófico hegeliano, ¿no? Y aquí lo que dice Zambrano es que hay este intento por absorber la divinidad, ¿no? Que el hombre quiere ocupar el lugar de la divinidad. Y lo va a señalar pues como con mucha puntualidad, ¿no? Dice, esta situación que Hegel llevó a su extremo es la más clara expresión de la tragedia humana, de la tragedia de lo humano, no poder vivir sin dioses. Y si tomemos ahora este término, dioses, en el sentido elemental de una realidad distinta y superior a lo humano. El cristianismo había transferido a otro mundo el sentido último de la vida individual. El reino de Dios, esperado como algo inminente e inmediato entre los primeros cristianos, tuvo que ser transferido a otro mundo y la ciudad de Dios establecida en lo invisible. La ciudad de los hombres se seguiría edificando en el Valle de Lágrimas, ¿no? Dice, el cristianismo filosófico, totalizado por la filosofía racionalista en Hegel, ya en el otro extremo del arco, se abismó en el gigantesco intento de absorber dentro de sí el acontecer y la ciudad de este mundo.
y así vino a divinizar la historia que para el hegeliano ocupa el lugar de lo divino. Es el lugar cualitativamente distinto de la realidad humana y de la natural, ya que en el momento histórico que vivió Hegel, lo natural ya había sido desentrañado de lo humano y objetivado, ¿no? Entonces, en este momento, Zambrano va a identificar a Hegel como este movimiento que trata de absorber lo divino, pero después va a ver en, en Marx y en Comte, pues justo otros movimientos, ahora sí mucho más seculares, ¿no? O sea, propiamente Hegel no trata de desaparecer lo divino de la historia. Yo pensaría que más bien Hegel trata de divinizar todo lo que ha ocurrido en la historia. De hecho, en algún sentido eso es lo que trata de hacer hasta cierto punto en la fenomenología del espíritu. Acuérdense de estos pasajes de la religión revelada en la fenomenología del espíritu, en los que Hegel habla de cómo lo divino ha pasado por la piedra, ha pasado por el animal, ha pasado por el vegetal y ha pasado por el tótem, ¿no? O sea, y de hecho, pensaría que en cada uno de los momentos de la historia habría una concreción específica del espíritu, ¿no? De acuerdo con las cuales, pues, principalmente los sistemas filosóficos serían como que su mayor acabamiento, ¿no? O sea, la versión más acabada del espíritu en cada fase, ¿no? Hegel piensa ahí inmediatamente, pues, en Platón y en Aristóteles como lo más relevante del pensamiento griego, ¿no? También piensa en Agustín y en Tomás, ¿no? Como parte fundamental del pensamiento patrístico, y también va a tratar de hacer una apropiación del pensamiento cartesiano, del pensamiento espinosista y también del pensamiento kantiano. O sea, finalmente Hegel, su filosofía, no se puede pensar al margen de todas estas mencionadas, ¿no? También por Leibniz, que es otro de los autores que le son como fundamentales, ¿no? Pero no es que aparezcan ahí simplemente como influencias, sino que Hegel las vería como configuraciones previas de su propia filosofía y de las cuales para él mismo o su filosofía, porque finalmente para Hegel el pensamiento eh, tiene que estar sedado en lo vivo para que pueda ser como una versión acabada de la vida propia del espíritu. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para Hegel la filosofía no es solamente su versión en obras completas, ¿no? Ocupando ahí una estantería, ¿no? No es eso. Para Hegel la filosofía es la encarnación propiamente del pensar. O sea, la filosofía es el filósofo que la piensa. Y para su propio pensamiento filosófico, pues ese lugar sería él. Entonces, vaya movimientos que se avientan, ¿no? Y por otro lado, aunque lo critican mucho en el siglo XIX, ¿no? Básicamente, si Hegel hace una filosofía que va a hacer de la historia de la filosofía su propia carne, ¿no? O sea, eso es propiamente como que la carne del espíritu hegeliano, toda la historia de la metafísica. Eh, el siglo XIX lo van a criticar rudísimo Marx, ¿no? Lo va a criticar rudísimo Kierkegaard, lo va a criticar rudísimo también Nietzsche, todos por razones distintas, ¿no? Marx por ver a Hegel básicamente un teólogo, Kierkegaard por ver básicamente un ilustrado, y Nietzsche por ver a un convaleciente del espíritu, ¿no? Que solamente puede encontrar vida en el saber abstracto y que no puede encontrar ya la vida en la singularidad, en lo contingente ni en lo finito. O sea, en ese punto, Zambrano de hecho también le va a empezar a hacer críticas cruciales a Nietzsche. Va a decir que lo que vemos en la frase Dios ha muerto de Nietzsche, lo que encontraríamos sería también eh, esta especie de intención de desaparecer la realidad de lo divino para ocuparla también, ¿no? De hecho, eso lo vamos a ver con más detenimiento creo que en la segunda o la tercera sesión, no, en la tercera, cuando veamos justo los capítulos que le dedica
a Nietzsche en El hombre y lo divino, ¿no? Que son justo Dios ha muerto, el delirio del superhombre y la nada. De hecho, lo que va a decir María Zambrano de Nietzsche, lo adelanto un poquito, es, es que es alguien que está delirando, ¿no? Pero que también está tratando de ocupar con su pensamiento el lugar vacío que le ha dejado la modernidad a este sentimiento de la piedad, ¿no? Entonces, de hecho dice un par de cosas interesantes, ¿no? Vamos a ver lo que dice también en, en esta misma introducción de Marx, ¿no? Dice, um, bueno, sí me quedo en eso, dice. El cristianismo descubre en el hombre una unidad propia, no adventicia ni fugitiva, unidad engendrada más allá del comienzo visible de su vida, de la actualidad de su ser. La idea de sustancia heredada de la filosofía griega pareció convenir a este género de unidad subsistente, ¿no? A una suerte de metafísica de la presencia, ¿no? Para decirlo con Heidegger. Y dice, la emancipación de lo divino, que aparece en el pensamiento de Hegel, lleva al ser humano a una extraña situación, pues se ha emancipado de lo divino, heredándolo. Dice, más de un modo tal que como individuo solo será efímero portador de un momento, obrero, cosa que tal vez podría percibirse, cosa que tal vez percibiese Marx. Perdonen por mi dislexia, siempre me está confundiendo las cosas, pero bueno, vamos a tratar de sortearlas, ¿no? Dice, eh, obrero, obrero de la historia, ante la cual, a la manera del siervo antiguo, no puede alzar la frente. O sea, en un parrafito le está diciendo a Marx que básicamente su Dios es la historia. O sea que el Dios de Marx es esta idea de, pues, como de la transformación de las clases sociales, por pensarlo de alguna manera, ¿no? Pero que no puede salir de ahí. Y eso creo que sigue siendo una cuestión profundamente contemporánea, ¿no? O sea, uno podría pensar que esto tiene que ver con estudiar libros de historia o no, pero yo más bien lo veo en otros términos. O sea, que no se estudie historia actualmente no quiere decir que no estemos atrapadas o atrapados por lo histórico. O sea, el modo de ser de la realidad ahora se da en esos términos, de esta epopeya humana, ¿no? En la cual, por otro lado, pues para Zambrano nos estamos tratando de quedar ahí nosotros, en ese relato, pero borrando todos los otros relatos que existieron previo a lo histórico. O sea, que serían propiamente los relatos de las religiosidades los relatos sobre lo divino. Y bueno, va a hablar también del superhombre, ¿no? En Nietzsche, y vamos a ver justo en esa introducción lo que le dedica también a Nietzsche, ¿no? Dice, Comte es un portador de este mismo entusiasmo, pero un tanto más mesurado, ¿no? Dice, su filosofía solo comienza después de esa destrucción de la antigua situación religiosa. Su acción es igualmente emancipadora y por ella la revelación del hombre queda aún más netamente dibujada. Vean, aquí yo creo que dice la revelación del hombre, lo dice en ese sentido de revelación como la manifestación de lo divino. Dice, se trata de una nueva religión, sin Dios, de la religión de lo humano, y lo humano ha ascendido así a ocupar el puesto de lo divino, al abolirse lo divino como tal, es decir, como trascendente al hombre, él vino a ocupar su sede vacante. Dice, tal acontecimiento, el más grave de cuantos pueden haber conmovido los tiempos actuales, está expresado con toda claridad en la filosofía, idealismo alemán, positivismo francés, marxismo, hasta llegar al materialismo inclusive. Entremezclado con la poesía, aparece fulgurante en Nietzsche, y en él se verifica el más trágico acontecimiento que al hombre le haya acaecido, que es, en su soledad emancipada, soñar con dar nacimiento a un Dios nacido de sí mismo. En la desolación de lo demasiado humano, sueña con engendrar un Dios. El futuro en el cual está este superhombre, no, en el cual este superhombre tendría realidad, llena el vacío del otro mundo, de esa supravida o vida divina desaparecida,
y de la cual lo humano se había emancipado. Es el futuro el término en el cual el pensamiento situará esta vida abandonada, esa vida divina que la esperanza humana encuentra irrenunciable, y así no hace sino transferirla en realidad cuando cree haberla anulado. Aquí introduce otra idea que vamos a revisar con más detenimiento también adelante, ¿no? Dice de hecho que en este humanismo de usurpatorio, ¿no? Vean, aquí Zambrano está haciendo una crítica al pensamiento moderno, ¿no? O sea, no está diciendo, no está celebrando por entero los movimientos seculares. No es que ella piense, por ejemplo, que no hubiera, eh, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Esta idea de Marx, ¿no? De que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Para ella eso es una versión totalmente empobrecida de lo que sería la vida religiosa. Y no está pensando solamente en la vida cristiana, sino también en la vida de los paganos. O sea, para Zambrano, de hecho, es con lo que abre el primer capítulo, ¿no? Lo va a decir en esos términos, de que toda cultura depende de la calidad de sus dioses. Y que de hecho, a partir del tipo de configuraciones que hay de los dioses y de lo divino en cada pueblo, es que podríamos juzgar a los pueblos. O sea, puedes juzgar a lo humano a partir de las figuras de los dioses que nacen de ahí. Entonces, no está diciendo esto como crítica, al contrario, está diciendo que en todo caso, en cada expresión de lo divino puede encontrarse la más vasta riqueza de las culturas. Y que en la modernidad lo que encontramos, pues es un vaciamiento. O sea, este intento por ocupar el lugar de Dios y de los dioses, ¿no? Y de hecho va a citar también más adelante, aquí inmediatamente a Ortega y Gasset, ¿no? Su maestro, y le tienen algunos textos con cierto respeto, pero yo creo que, híjole, yo la verdad creo que Ortega y Gasset y Zambrano no están nada cerca en sus pensamientos filosóficos. Yo veo en Ortega a alguien con mucha más fe en la racionalidad y hasta cierto punto con la intención de construir una racionalidad mucho más pulcra y en la que las pasiones pues no están como que muy bien recibidas, ¿no? Dice, la vida instalada en el lugar del conocimiento resulta al propio tiempo sometida a él y deificada. El primer aspecto fue denunciado por Ortega y Gasset en su crítica del idealismo, desde su tesis metafísica acerca de la razón vital, en las lecciones que tuve la fortuna de escucharle cuando esto era posible en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. De aquellos años ya lejanos a acá, la situación denunciada por Ortega no ha hecho sino extremarse, aunque el idealismo no aparezca como un pensamiento vigente hoy. Mas una situación vital puede subsistir y aún extremarse más allá del pensamiento que la recogiera y que la provocara. Pues sin eso, pues en esto, sin duda que el idealismo no solo forjó ideas, sino que se nutrió de creencias y de creencias nacidas de los más íntimos anhelos de la época en que alcanzara su esplendor, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos por cerrar. Todavía quedan cosas pendientes. No me quiero como no los quiero sintetizar tanto, pero a lo mejor sí podemos decir un par de cosas simplemente ya como para ir cerrando la sesión de hoy, aunque solamente nos quedamos en la introducción, ¿no? Vean lo que dice en esta misma introducción al texto. Dice, la historia parece devorarnos con la misma insaciable e indiferente avidez de los ídolos más remotos. Avidez insaciable porque es indiferente. El hombre está siendo reducido, allanado en su condición a simple número, degradado bajo la categoría de la cantidad. Está pensando en el hombre construido por los estados modernos, ¿no? O sea, ¿qué somos ahora sino ciudadanos? Y dice, no existe pues el hombre en la hora actual. Existir es resistir, ser frente a, enfrentarse. El hombre ha existido cuando frente a sus dioses ha ofrecido una resistencia,
Job es el más antiguo existente de nuestra tradición occidental, porque frente al Dios que dijo, soy el que es, resistió en la forma más humana, más claramente humana de resistencia, llamándole a razones. ¿Se atreve el hombre de hoy a pedir razones a la historia? Aunque ella sea su ídolo, el hacerlo lleva consigo pedirse razones a sí mismo, confesarse, hacer memoria para liberarse. O sea, lo que va a decir aquí Zambrano es que de alguna manera en las diferentes manifestaciones de la religiosidad humana, lo que encontramos es una confesión de lo humano. O sea, ¿y esa confesión cuál es? De alguna manera su reconocerse limitado, su reconocerse en una relación subordinada frente a otras realidades. Y también, en ese sentido, en una relación de necesidad frente a los dioses. O sea, lo que tendríamos que hacer con la historia para Zambrano sería tratar de mostrarnos que no es la única realidad posible y en ese sentido ir a otros momentos en los que lo divino pues tuvo una configuración mucho más definida y en ese sentido la piedad humana tenía todavía un sentido. Ahora estaría como pues desasida de su objeto, será una piedad que no se puede relacionar por entero con su objeto de tributo, ¿no? Que sería lo histórico. Y aquí lo que está pensando es que esto ya lo trabajó en Persona y Democracia. O sea, en el libro inmediatamente anterior a este, Zambrano lo que señala es que los ciudadanos se ven subordinados a los poderes de sus gobiernos para ir a las guerras o incluso para morir bajo el poder de los estados y no pueden siquiera salirse de esa condición en la cual ahora son administrados. Entonces, para Zambrano, que estemos antes que otra cosa ciudadanos implica situarnos en una suerte de relato donde los principales personajes son las naciones en guerras. Y eso lo dice justo después de que atravesó, pues, en su infancia la Primera Guerra Mundial, ¿no? En su adolescencia más bien, pero después acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial en la década anterior y donde su hermana estuvo en situaciones muy terribles justo por las ocupaciones alemanas en Francia, pero pues donde al final del día ella también tiene que salir de su país, ¿no? Casi 20 años antes, por la guerra civil, que al final del día también se decide con relación a los órdenes de los gobiernos. O sea, sin que se ponga a pensar como de manera bueno, sí lo hacen justo en Persona y Democracia, analizar las diferentes relaciones del hombre con los gobiernos, eh, a tratar de recobrar esta noción. De hecho, para Zambrano, persona es una categoría latina que también está atravesada por el pensamiento cristiano. La persona, de alguna manera, es una máscara, pero es una máscara que oculta a una vida. Y que en ese sentido, la máscara contemporánea del hombre es la de su ciudadanía. Y lo que ha perdido de vista es que su otra realidad más potente en otros momentos fue la de la piedad como su relación pues, con lo divino y con Dios en específico. Ahora sí, no sé si tengan comentarios o preguntas. ¿Qué les parece? Échenle un ojo a los textos, de verdad que son muy bellos, además de todas las ideas que ponen. O sea, Iván no se tiene que poner a citar a los autores porque él tiene un conocimiento de ellos muy sintético. O sea, muy amplio, pero lo sintetiza en un par de frases a veces. Pues yo le agradezco mucho su enorme introducción. No sabía que hay algunas relaciones con Zubiri. No he visto por Sí. ningún lado, obviamente, citado, pero con estas cosas que rescató sobre la percepción de la divinidad de cada sociedad, no sé
incluso podría pensarse que se disuelve una entidad personal, pensándolo se construye a partir de lo que el hombre está en realidad queriendo manifestar, algo así como lo que Feuerbach quería criticar, ¿no? Que es en realidad lo divino una construcción social. Pero estaba pensando en las relaciones con Zubiri, en cuanto que le nombra Zubiri a esta, no sé si cosa que me impele hacia, en términos de la existencia, como él le nombra la realidad absolutamente absoluta, que no es lo teologal, que es lo que usualmente el hombre describe como religión, como divino desde la religión, perdón. Entonces, Sí. no. Ella fue de hecho, ella era la profesora sustituta de Zubiri, desde el 29 hasta el 35, cuando Zubiri tenía que hacer viajes para conferencias o vacaciones. Quien ocupaba su plaza era Zambrano, y durante todo este tiempo, pues también estaba en las clases cuando él estaba impartiendo sus clases. De hecho, Zambrano es algo así como que la alumna disputada por cuatro grandes figuras del pensamiento español, ¿no? Zubiri, Ortega y Gasset, Unamuno y Machado, que bueno, Machado no es un filósofo, pero la adora y la admira muchísimo, siendo que es una jovencita todavía. Está interesante eso, ¿no? O sea, La son luz a lo unos ve. figurones, no son cualquier cosita. Y todos ellos querían que Zambrano fuera, pues algo así como que la heredera de su pensamiento, pero pues ella tenía luz propia para, incluso yo me atrevería a decir que hasta para eclipsarlos a todos. ¿Qué piensan? Buenas noches. Sí, saludos a todos. La verdad que yo honestamente no conocía a María Zambrano, no la había oído escuchar nunca. Por un lado, me da la impresión que varios de acá son como más avanzados en la filosofía, yo soy una novata y me motiva, pero a la vez me pierde la referencia a tantos autores, como que me marea en el buen sentido. Tengo que hacer un doble esfuerzo por centrarme en Zambrano, porque nombran autores que si bien yo conozco, no la profundidad de otros que están acá en la charla. Entonces, a la vez me motiva y como que me pierde un poco cuando nombran a todos los otros autores. Por otro lado, apenas empezó, yo dije, ops, va a ser una onda como lo que me pasó con Heidegger, de separar autor y obra, cuando nombraron lo del Frente Español, pero Zambrano se ganó unos puntos, no sé si será tan verdad lo que dice, bueno, Wikipedia y todas las cosas, pero dice que se dio cuenta de ese error político. Ahí se me hace más cercana a lo que pasó con Hannah Arendt, o que me hace pensar más en un cambio o en un cuestionamiento interior que a lo de Heidegger, que me costó y aún no puedo separar al autor de la obra. Si bien persistí en eso, me quedé con la idea de Heidegger que no se arrepintió de sus posturas, y más allá y que para mí no son válidas, pero siento yo que Zambrano trató de descindirse de lo que al principio, de ese comilla error político del fascismo y de la creación del Frente Español y todo. Como dije, no la conocía, entonces para mí algo nuevo. Estuve leyendo la introducción parte, concuerdo que muy bien escrita, y me llama la atención, bueno, hartas cosas, pero me quedé pensando piensa lo sagrado como la estructura de realidad, donde no hay propiamente un eje rector. Si pudieras explicarme un poco más eso. Sí, lo que piensa Zambrano es que lo sagrado es una unidad indiferenciada. O sea, yo eso dije en mi tesis de licenciatura, a lo mejor no sé si me atrevería a sostenerlo ahorita, pero lo que pienso ahora, bueno, lo que dije entonces más bien, es algo que escribí hace muchos años, ¿no? Pero decía que encontraba ahí principalmente la influencia de Rudolf Otto, ¿no? Y el texto de Los Santos, pero también pienso en el Nietzsche del nacimiento de la tragedia. ¿Se acuerdan que en el nacimiento de la tragedia Nietzsche piensa a Dionisos como lo uno primordial? O sea, justamente como una nada absoluta, sin fondo, sin límites, pero es una unidad. O sea, y de hecho, ahí lo que piensa Nietzsche es que esa realidad es la realidad más última y más pura.
O sea, pero acá Zambrano lo pone en otros términos, ¿no? Yo veo un poco de analogía ahí, porque de alguna forma para Nietzsche eh, los instintos artísticos, ¿no? Tienen que pasar por la mediación de Apolo, que ya es una cuestión figurativa. O sea, lo sagrado para Nietzsche es Dionisos también, pero sus configuraciones se dan de manera apolínea, a través de, de la contención, de lo contenido, pues de lo limitado, de lo diferenciado. O sea, eh, Apolo es el principio de individuación y Dionisos es el principio de unidad, ¿no? Acuérdense que el nacimiento de la tragedia es un texto pues bastante raro para el mismo Nietzsche. ¿Por qué? Porque tiene demasiado idealismo sin que lo tenga tan claro. O sea, trabaja con principios duales, ¿no? Y unificados. Es algo que pasa, por ejemplo, también con Hegel y con Schelling. Y cuando hace su ensayo de autocrítica, lo que dice Nietzsche es que ese texto apesta a idealismo y a romanticismo, literalmente, ¿no? Entonces, yo encuentro que en Zambrano lo sagrado es esta realidad unificada, o sea, esta realidad última, pero básicamente es terrorífica. Y de hecho, para que podamos tener algún tipo de vínculo con ella, se tiene que revelar lo divino. Y ya lo divino ya tiene un rostro y una figura y un contorno. O sea, ya sabes, cuando el Dios se revela, pues ya sabes de alguna manera cómo es. Que no es lo mismo que simplemente, lo vamos a ver con detalle en la siguiente sesión, pero más o menos sería algo así. O sea, lo sagrado para María Zambrano, para eso les recomiendo mucho el texto de Julieta Lizaola, eh, es la realidad más pura y de la cual nacen todos los dioses. Pero para eso tienen que haber una revelación. Y aparte también lo vamos a ver, yo también por eso creo que tiene influencia de Nietzsche, del nacimiento de la tragedia, pero también del Zaratustra. Son los Nietzsches que le interesan, ¿no? Casi no pasa revista al Nietzsche, por ejemplo, al verdaderamente roñoso y cínico de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, o de la genealogía de la moral, o de más allá del bien y del mal, o incluso del anticristo, donde la crítica de Nietzsche es mordaz y no deja títere con cabeza, no sé cómo es el dicho. Pero, por ejemplo, los textos de Nietzsche sobre filología o el nacimiento, la genealogía de la moral, que es un texto brutal, ¿no? Realmente brutal, son textos por los que Zambrano no pasa mucho más por el nacimiento de la tragedia o por el Zaratustra, o por Aurora, que son como los Nietzsches luminosos, poéticos, ¿no? Afirmativos. Bueno, no sé qué más quieran comentar, si no, eh, Pues me acordé que Nietzsche en el Anticristo se burla de la noción que un autor, Schleiermacher, tiene de la religión como sentimiento, como intuición del universo. Y menciona a Schleiermacher porque pues estaba como en constante tensión o jaloneo con Hegel, ¿no? Y si María Zambrano analiza o bebe, no sé qué tanto, ¿no? De las propuestas de Hegel. Hay un Hegel teólogo por ahí, ¿no? Como decías, que se va, creo que va en construcción con las ideas teológicas de Schleiermacher. Casi no se ve en filosofía de Schleiermacher porque es propiamente un teólogo, pero curiosamente son las nociones de intuición del universo manifestado divinamente que ataca a Nietzsche, no propiamente a Hegel, sino en realidad a Schleiermacher. Es una dependencia a Dios la que critica. sí, la verdad es que Nietzsche no conoce muy bien a Hegel, ¿eh? Eso es una cosa que es importante, que hay que decir. Conoce el hegelianismo un poquito porque había estado como corriente filosófica imperante en sus años de formación, pero también estaba leyéndose a Schopenhauer, ¿no? Y ahí Nietzsche se decanta por estudiar a Schopenhauer en vez por estar
Aparte, por otro lado, es un Hegel muy cercano a la política, el que está discutiéndose cuando Nietzsche se está formando. No es como que el Hegel metafísico o de, bueno, como sí es que está ahí porque todo en Hegel es metafísica al final del día, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? A mí la estética de Hegel, creo que lo he dicho en otros lados, para mí es el sistema filosófico más interesante respecto al arte, ¿no? Y de hecho es uno de mis autores favoritos también, pero los compromisos que Hegel llega a tener con ciertas ideas de lo filosófico son realmente muy, eh, pues no sé, son duras, ¿no? O sea, su compromiso con la racionalidad es una exigencia de que pues compras todo el sistema, es que es una cosa así, es que con Hegel creo que si compras una parte, tienes que llevar el castillo completo, y ese castillo llega a tener implicaciones políticas también, pues, complicadas. María Zambrano lo conoce, yo creo que un poco mejor que Nietzsche, pero a Hegel lo critica todavía más duramente de lo que va a criticar a Nietzsche. ¿Y aquí sigue un curso de Hegel? No lo sé, estaría interesante. Uno de Está, la la estética verdad, estaría bueno. ya estaba tratado, ¿no? Claro, ya es sorpresa, Sinclair. Vamos a ver. Gracias. Es muy exigente Hegel, o sea, y es duro como masticar piedras a veces. Entonces, yo por mí me aviento, pero, o sea, lo que quiero decirles es que tienen que leer y va a estar denso. Y no es tan ameno. Zambrano es profunda y es amena, y Hegel no siempre es ameno. Pues yo creo que por ahora lo dejamos acá. Ya es noche más para algunos, para Majo, pero pues muchas gracias, Cuitláhuac, y a todos los que estamos acá. Pues eso, lecturas bastante interesantes y bonitas, ¿no? Que pues ahí tenemos la tarea, creo que es un parte del objetivo, ¿no? De los cursos, conocer, preguntar, compartir y acercarnos también a los textos de los pensadores. Pues muchas gracias, un gusto encontrarnos y aprender, Cuitlava, de lo que nos compartes. Y bueno, pues bonita noche, nos vemos la próxima semana. Y si quieren, el sábado con Lucila, el Seminario de Teología Latinoamericana. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, a todos y a cada uno. Gracias, adiós, profe. Chao.